Hola, hola y bienvenidos a este día miércoles 3 de marzo del 2021, edición número 62 para este Lee conmigo la Biblia. Mi nombre es Andrea y es un gusto y un placer recibirlos nuevamente en este espacio, unos 30 minutos que dedicamos cada día a leer la palabra de Dios. En este desafío que nos hemos planteado el primer día de este 2021 y esperamos con la ayuda de Dios y de todos ustedes cumplir la meta de pasar los 365 días junto a la palabra de Dios. Pero como ya sabes, iniciamos cada día con nuestro devocional, nuestra lectura de los capítulos que vamos leyendo día con día y por supuesto la oración y el saludo final. Así que sin más demoras, te invito a que te sumes a esta nueva nueva etapa de este Lee conmigo la Biblia y que seguramente nos tendrá un tema apasionante para descubrir. Y nuestro devocional se titula Autoridad Espiritual. Cuando abrió la puerta pensé que era el jardinero. Tenía más de 80 y era extremadamente amable y noté que tenía una profunda humildad. En ese momento tenía 19 años y era la primera vez que estaba en un campamento juvenil. Esa noche me sorprendió descubrir que aquel hombre era el orador del evento. Había una gran autoridad en su voz. Aquel salón estaba lleno de adolescentes y estudiantes que escuchaban cautivados, tanto que se podía incluso oír el sonido de un alfiler cayendo al suelo. Su mensaje era muy sencillo y se enfocaba en Jesús. Quedé fascinado, pues nunca antes había escuchado a nadie hablar con semejante autoridad. El reverendo Nash fue un humilde clérigo cuya apariencia exterior no llamaba la atención, pero su corazón estaba encendido por Cristo. Este hombre, de hablar pausado, lleno de modestia y profundamente espiritual, influyó en toda una generación de líderes en el Reino Unido. Su autoridad no procedía de una posición determinada, ni en la vida y tampoco del poder del mundo. Era evidente que emanaba de su relación con Jesucristo. Hoy en día la gente es precavida frente a la autoridad y esto es comprensible ya que ésta puede ejercerse de manera abusadora. No obstante, la autoridad espiritual que da Dios es una fuente de gran bendición. En Salmos 29 leemos sobre la voz de autoridad. En nuestra época vemos un hambre espiritual enorme y una necesidad tremenda. La gente anda en búsqueda de conocimiento y experiencias espirituales. Este salmo dirige nuestra atención hacia la voz del Señor. David describe el asombroso poder y la majestad y la autoridad de la voz de Dios. La forma suprema en que podemos escuchar la voz del Señor es mediante la palabra de Dios, la Biblia. La palabra de Dios es autoritativa, poderosa y majestuosa. Nos arrodillamos y gritamos gloria, como dice el verso 9. Estar de rodillas es una postura adecuada para oír la voz del Señor. Me encanta comenzar cada día arrodillada, leyendo la Biblia, tratando de escuchar la voz de Dios, preguntando, Señor, ¿qué me estás diciendo hoy? David comienza así. Tributen al Señor, seres celestiales, tributen al Señor la gloria y el poder. Toda autoridad, poder y fuerza pertenecen a Dios. No obstante, no se reserva estas cosas para sí mismo. Cuando escuchas su voz, Él comparte contigo su autoridad, poder y fuerza. David concluye del siguiente modo. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con paz. Son dos cosas que necesitamos desesperadamente al enfrentar la batalla de la vida, internas y externas. Necesitamos la fortaleza de Dios y su paz. En Marcos leemos sobre la autoridad dada por Dios. Jesús habló y actuó con una autoridad dada por Dios. Escuchó la voz del Señor y pronunció la palabra del mismo Dios.
Esta es la clave. Si quieres hablar con autoridad, pasa tiempo con Dios escuchando su voz. A todos les resultaba perfectamente notorio que Jesús tuviera autoridad. La única pregunta que sus oponentes hacían era ¿de dónde procedía tal autoridad? Jesús respondió con una pregunta brillante sobre Juan el Bautista. Les preguntó si la autoridad de Juan procedía de Dios, es decir, del cielo, o tenían un origen humano, de la tierra. No pudieron responder a la pregunta porque no querían admitir que venía de Dios, pues ellos no le creyeron, ni tampoco querían decir que tenía un origen humano, pues la gente reconocía que Juan era un verdadero profeta. Una vez escuché como un predicador que creía que los dones sobrenaturales del Espíritu Santo se terminaron con la era apostólica, recibió la siguiente pregunta. En su opinión, ¿el movimiento pentecostal es una obra de Dios? El predicador reaccionó de manera similar a lo que leemos en el pasaje de hoy. No pudo responder. Si afirmaba que venía de Dios, hubiera significado reconocer el derramamiento de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo en nuestro mundo contemporáneo. Pero al negar que viniera de Dios, habría sido negar la experiencia de más de 600 millones de cristianos alrededor del mundo que han experimentado el poder de Dios por medio del movimiento pentecostal. Debido a que los interrogadores de Jesús rehusaron contestar su pregunta sobre Juan el Bautista, él se rehusó a contestar su pregunta sobre el origen de su autoridad. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Jesús entonces narró una parábola que se proponía revelar la fuente de su autoridad. Sus oponentes ciertamente reconocieron el objetivo de Jesús, porque Marcos dice que, cayendo en cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo. La parábola de Jesús trata sobre un hombre que plantó un viñedo, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Se basa en Isaías capítulo 5 versos 1 al 7, donde Dios aparece como el dueño y su pueblo, particularmente los líderes, como el viñedo. En la parábola de Jesús, los sirvientes son los enviados y asesinados, es decir, los profetas de Dios, incluyendo Juan el Bautista. Jesús entonces se introduce a sí mismo en la parábola. A Dios le quedaba todavía uno, su Hijo amado. Lo mandó a él pensando, a mi Hijo sí lo respetarán. Jesús muestra que tiene una autoridad única porque Él es el Hijo unigénito de Dios. Se hace una distinción muy clara entre el único Hijo amado y heredero y los diferentes siervos que son enviados primero. Pero, con anticipación asombrosa, Jesús declara que el único Hijo de Dios será asesinado. Luego explica que el liderazgo del pueblo de Dios será transferido a un nuevo liderazgo, los primeros líderes de la iglesia, que tendrá a Jesús como piedra angular. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. El Hijo unigénito de Dios tiene autoridad sin igual como la única piedra angular del pueblo de Dios. Escúchalo, y tú también hablarás con autoridad que deriva de su autoridad. Levítico capítulo 9 y 10 nos habla sobre la autoridad de Jesús. Entrar en la presencia de Dios es algo sorprendente. La gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo. De la presencia del Señor salió un fuego. Al ver esto, todo el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. El ejemplo de Nadab y Abiú muestra que el acceso a la presencia de Dios nunca debe darse por sentado. En nuestro tiempo actual la gente suele creer relacionarse con Dios, pero quiere hacerlo en sus propios términos y a su manera. No obstante, es solo gracias a Jesús que podemos acceder a la presencia de Dios confiadamente y sin temor de ser consumidos como Nadab y Abiú. El acceso a la presencia de Dios se hizo posible en el Antiguo Testamento por medio del complejo sistema sacrificial. El sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo y por el pueblo. Debido a que el sumo sacerdote era un ser humano y como nosotros era débil y pecador,
tenía que ofrecer sacrificios por su propio pecado, así como también por los pecados del pueblo. Jesús tiene una autoridad única. Él es el sumo sacerdote sin pecado, como señala el escritor de Hebreos. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus pecados y luego por los de su pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Esto está escrito en el libro de Hebreos capítulo 7, versos 26 y 27. Como resultado, por medio de Jesús tienes acceso a la santa presencia de Dios. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sumo sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Puedes acercarte a la presencia de Dios hoy y escuchar la voz del Señor, recibir su fuerza y su paz y hablar con la autoridad que procede de haber escuchado la voz de Dios. Comenzamos con nuestra lectura en el libro de Salmos, capítulo 29. Ustedes, los seres celestiales, alaben al Señor. Ríndanle honor al Señor y proclamen su poder. Denle al Señor las alabanzas que merece su glorioso nombre. Adoren al Señor en su templo majestuoso. La voz del Señor retumba en los mares. El Dios glorioso resuena sobre el océano. El Señor está por encima de las muchas aguas. La voz del Señor muestra su poder. La voz del Señor muestra su gloria. La voz del Señor rompe los cedros. El Señor rompe los cedros del Líbano. Él mueve las montañas más grandes. Al Líbano lo hace saltar como un becerro. Al Sirión lo hace saltar como un toro salvaje. La voz del Señor hace brillar relámpagos brillantes. La voz del Señor hace temblar al desierto. La voz del Señor hace temblar al desierto de Cades. La voz del Señor hace vibrar a los árboles más fuertes y sacude las hojas de todos los árboles del bosque. En su templo todo el mundo alaba su gloria. El Señor reina sobre el diluvio. El Señor se sienta en su trono a reinar para siempre. Que el Señor proteja a su pueblo y lo bendiga el Señor, brindándole paz. Libro de Marcos, capítulo 11, versos 27 al 33. Regresaron a Jerusalén. Cuando Jesús caminaba por el área del templo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se le acercaron. Le dijeron a Jesús: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te la dio? Jesús dijo: Yo también les haré una pregunta. Respóndanme y les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Respóndanme. Ellos discutían entre sí y decían: si respondemos que venía de Dios, él preguntará: ¿por qué entonces no le creyeron? Pero no podemos decir que venía de los hombres. Ellos le tenían miedo al pueblo porque todos creían que Juan era un profeta. Entonces le respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús entonces les dijo: yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Marcos capítulo 12 versos 1 al 12. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó un viñedo y construyó un muro alrededor. Cavó un lugar para hacer el vino y construyó una torre de vigilancia. Después alquiló el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. A su debido tiempo, el dueño mandó a un siervo a hablar con los labradores para cobrar las ganancias del viñedo. Pero los labradores agarraron al siervo, lo golpearon y lo enviaron a su amo con las manos vacías. Después el hombre les mandó otro siervo, pero ellos lo golpearon en la cabeza y lo insultaron.
El hombre mandó entonces a otro siervo y los ladrones lo mataron. El hombre siguió mandando otros siervos, pero ellos golpearon a unos y mataron a otros. Ya el hombre no tenía a quién más enviar, sino a su hijo amado. El hombre lo envió por último y pensó: a mi hijo sí lo respetarán, porque los labradores se dijeron unos a otros: pero este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con la herencia. Así que lo agarraron, lo mataron y lo tiraron fuera del viñedo. ¿Qué hará después el dueño del viñedo? Irá al viñedo, matará a los labradores y los dará a otro. Seguramente habrán leído en las Escrituras que dicen: la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal. Esto fue lo que hizo el Señor, y es maravilloso verlo. Querían arrestarlo porque sabían que la historia que había contado se trataba de ellos. Pero como tenían miedo de la gente, entonces lo dejaron y se alejaron de Jesús. Continuamos en el libro de Levítico, capítulo 9. En el 8º día Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos líderes de Israel. Moisés le dijo a Aarón: toma un ternero para realizar el sacrificio por el pecado, y un carnero para el sacrificio que debe quemarse completamente, y ofrécelos ante el Señor. Esos animales no deben tener ningún defecto. Dile a los israelitas: tomen también un chivo para hacer un sacrificio por el pecado, y un ternero y un cordero de 1 año de edad para un sacrificio que debe quemarse completamente. Estos animales tampoco deben tener ningún defecto. Traigan también un ternero y un carnero para hacer una ofrenda para festejar ante el Señor, y traigan también una ofrenda de cereal mezclada con aceite, porque hoy el Señor aparecerá ante ustedes. Entonces ellos trajeron delante de la carpa del encuentro lo que Moisés había mandado. Toda la comunidad se acercó y permaneció de pie ante el Señor. Luego Moisés dijo: esto es lo que el Señor les ha ordenado hacer para que la gloria del Señor aparezca ante ustedes. Luego Moisés le dijo a Aarón: ven al altar y haz los sacrificios por el pecado, y ofrece un sacrificio que debe quemarse completamente para que te purifiques tú y se purifique la comunidad. Presenta también la ofrenda de los israelitas y haz lo que los purificará a ellos, tal como lo mandó el Señor. Entonces Aarón fue al altar y degolló al ternero que ofrecía por sus pecados. Luego los hijos de Aarón le trajeron la sangre y Aarón metió sus dedos en ella, la untó en los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre en la base del altar. Después quemó en el altar la grasa, los riñones y la parte grasa del hígado del sacrificio por el pecado, como el Señor había mandado a Moisés. Luego, fuera del campamento, Aarón quemó la carne y la piel del animal. Después Aarón degolló al animal del sacrificio que debe quemarse completamente. Sus hijos le trajeron la sangre y él la derramó alrededor del altar. Luego le llevaron la cabeza y los pedazos del animal del sacrificio que debe quemarse completamente, y Aarón quemó todo en el altar. Enseguida lavó las vísceras y las patas, y las quemó en el altar junto con el sacrificio que debe quemarse completamente. Luego Aarón ofreció el sacrificio por los israelitas. Tomó el chivo del sacrificio por el pecado del pueblo, lo degolló y lo presentó como sacrificio por el pecado, igual que había hecho con el primer sacrificio. Después Aarón ofreció el sacrificio que debe quemarse completamente y lo hizo conforme las reglas establecidas. Enseguida presentó la ofrenda de cereal, tomó un puñado de ella y la quemó junto al altar al sacrificio que debe quemarse completamente en la mañana. Aarón también degolló el toro y el carnero que los israelitas ofrecían como ofrenda para festejar. Sus hijos le llevaron la sangre y él la roció alrededor del altar. Y también tomó la grasa del toro y la del carnero, la cola, la grasa que cubre las vísceras, los riñones y la parte grasa del hígado. Los hijos de Aarón pusieron todo eso sobre el pecho del carnero y del ternero. Y Aarón quemó las partes grasas en el altar, pero con el pecho y el muslo derecho de los animales
hizo ante el Señor el movimiento de presentar la ofrenda, tal como el Señor lo había ordenado a Moisés. Luego, Aarón levantó las manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y una vez presentado el sacrificio por el pecado, el sacrificio que debe quemarse completamente y la ofrenda para festejar, se retiró del altar. Después, Moisés y Aarón entraron en la carpa del encuentro. Cuando salieron, bendijeron a la gente, entonces la gloria del Señor apareció ante todos. Del Señor salió fuego que consumió el sacrificio, que debe quemarse completamente, y la grasa sobre el altar. El pueblo vio, gritó y se postró rostro en tierra. Levítico capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un brasero y pusieron en ello incienso y fuego, y ofrecieron al Señor un fuego traído de otro lugar que él no les había ordenado usar. Entonces salió fuego del Señor, los quemó y murieron ante el Señor. Luego Moisés le dijo a Aarón: esto es lo que el Señor quiso decir cuando dijo: los sacerdotes que se me acerquen tienen que respetarme. Le mostraré mi santidad, y así todo el pueblo me respetará. Aarón se quedó callado. Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, el tío de Aarón, y les dijo: vengan y lleven los cuerpos de sus parientes fuera del campamento, lejos del santuario. Ellos fueron y los llevaron fuera del campamento, en sus propias túnicas, tal como lo había dicho Moisés. Luego Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no descubran su cabeza ni rasguen sus vestiduras para mostrar tristeza, así no morirán, y Dios no se enojará con todo el pueblo. Pero sus parientes sí pueden hacer duelo por el incendio que provocó el Señor. Ustedes no deben salir de la entrada de la carpa del encuentro, porque si lo hacen, morirán, pues el aceite de consagrar del Señor está sobre ustedes. Ellos hicieron lo que Moisés les dijo. Luego el Señor le dijo a Aarón: tú y tus hijos no deben beber vino ni cerveza cuando entren a la carpa del encuentro, para que no mueran. Esta es una ley permanente que cumplirán de generación en generación. Así siempre podrán distinguir claramente entre lo que es sagrado y lo que no lo es, entre lo puro y lo impuro. También enseñarán a los israelitas todas las leyes que el Señor les ha dado a ellos por medio de Moisés. Moisés le dijo a Aarón y a los hijos que le quedaban, Eleazar e Itamar: tomen la ofrenda de cereal que ha quedado de las ofrendas de comida para el Señor y cómanla sin levadura al lado del altar, porque ya es muy sagrada. La comerán en un lugar sagrado, ya que es la parte de las ofrendas de comida para el Señor que le corresponde a ustedes y a sus hijos. Es lo que se me ha ordenado. Pero tú, tus hijos e hijas, pueden comer en cualquier lugar limpio. El pecho del animal que fue presentado con el movimiento de presentación de la ofrenda y el muslo que es la contribución. Esa es la parte que le corresponde a ustedes de las ofrendas para festejar que presentan los israelitas. Tanto el muslo como el pecho serán presentados ante el Señor con el movimiento de presentación de ofrenda, junto con la grasa de la ofrenda de comida. Esa será la parte que siempre les corresponderá a ti y a tus hijos, tal como lo ha ordenado el Señor. Moisés pidió el chivo del sacrificio por el pecado, pero ya había sido quemado. Entonces Moisés se enfureció con Eleazar e Itamar, los hijos que le quedaban a Aarón, y les dijo: ¿por qué no se comieron el sacrificio por el pecado en el lugar sagrado? Dios se lo ha dado para que quiten el pecado de la comunidad y purifiquen ante el Señor. Como la sangre no fue traída al interior del santuario, ustedes debieron haberse comido la carne del animal en el lugar sagrado, fuera de la carpa, como yo les había ordenado. Entonces Aarón le dijo a Moisés: mira,
Mis hijos trajeron hoy su sacrificio por el pecado y su sacrificio debe quemarse completamente ante el Señor. Y mire la desgracia que me sucedió. Si yo hubiera comido del sacrificio por el pecado de hoy, ¿el Señor lo habría aprobado? Cuando Moisés escuchó esto, se dio por satisfecho. Y así hemos terminado nuestra lectura del día de hoy y queremos finalizar este tiempo con una oración. Señor, gracias por compartir tu autoridad, poder y fortaleza con nosotros. Por favor, dame fuerzas para enfrentar las batallas de hoy y dame paz en medio de las tormentas de la vida. Señor, gracias porque eres el Hijo unigénito de Dios que habló con autoridad de Dios mismo. Ayúdame a andar en una relación estrecha, cercana contigo, a escuchar tu voz y a pronunciar con autoridad tus palabras. Señor, gracias porque ahora tengo acceso al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Quiero acercarme a Dios con un corazón sincero, en plena confianza de fe para escuchar la voz del Señor, recibir su fortaleza y paz y hablar con autoridad que viene de haber escuchado la voz de Dios. Amén. Y así llegamos al final de este día miércoles 3 de marzo, edición número 62, para este Lee conmigo la Biblia. Muy agradecida con todos ustedes por acompañarme en esta aventura de cada mañana, tarde, tardecita, noche, en compañía, tal vez o solos, pero con la intención firme de estar cada día junto a la palabra de Dios. Es para mí un placer y un gusto compartir con ustedes esta reflexión y por supuesto los capítulos que leemos cada día de los cuales nos enriquecemos y aprendemos tanto. Mi nombre es Andrea, nuevamente me despido de todos ustedes deseándoles muchísimas bendiciones y agradecida con todos por acompañarme. Y por supuesto les invito a compartir este material y nos encontraremos mañana, si Dios así lo permite, con otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.